Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las personas mayores en la nueva Constitución. Este programa busca informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Las personas mayores en la nueva Constitución es una producción de Fundación Gerosum y con la colaboración de Ahora nos toca participar, proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Dejamos con ustedes al conductor de este capítulo, Óscar Espinosa. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Las personas mayores en la nueva Constitución. Soy Óscar Espinosa y estaré en la conducción de este capítulo en esta temporada especial de Gerosum, dedicada a informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Saludamos a quienes nos escuchan por las plataformas digitales a través de Spotify y YouTube, y también a quienes nos sintonizan en el dial en diversos territorios. Saludamos a la 1160 AM, Radio Bajay, para Labranza, Temuco, Cholchol, Galvarino, Freire y Padre Las Casas. Y en el 104.7 FM, para Cañete, Los Alpes de Nahuelbuta, la Casa del Tigre Grande. En el 107.9 FM, Radio La Voz del Budi para Saavedra. En el 88.1 FM, Radio Conexión en Los Vilos, Litoral del Choapa. Y en el 99.5 FM, Radio Conexión Caimanes, Valle del Pupío. Saludamos a quienes nos escuchan, a las personas mayores y a las personas de todas las edades, porque el envejecimiento es un desafío para todas y todos. Este programa busca informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Las personas mayores en la nueva Constitución es una producción de Fundación Gerosum con la colaboración de Ahora nos toca participar, iniciativa que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Hoy, nuestra entrevistada es Mariela Cerey, convencional, constituyente por el Distrito 6 y fundadora de la agrupación Yo Cuido. Bienvenida, Mariela, un gusto de tenerte con nosotros. Así que, bueno, es destacar también que Mariela es profesora de Educación General Básica y integra la Convención Constitucional, como dijimos, en representación del Distrito 6 de la región de Valparaíso. Tiene una trayectoria amplia en lo político y en la actividad pública. Y es activista y fundadora y presidenta de la Asociación de Cuidadoras de Personas con Diversidad Funcional Yo Cuido. Mariela, un gusto que estés con nosotros. Te agradecemos que te hayas dado el tiempo para que pudiéramos conversar sobre el proceso constituyente. Muchas gracias, Óscar, primero que todo por la invitación y segundo, hacer una pequeña corrección. Yo soy fundadora de la Asociación Yo Cuido y fui presidenta, pero cuando salí electa, ahora está ahí otra compañera en el cargo de la presidencia nacional, así que, pero siempre acompañando a la organización. Con una acción bien activa dentro de la organización. Sí, pues. Qué bueno, muchas gracias nuevamente. Oye, Mariela, como a todas y todas las personas, a nuestros invitados, a nosotros nos gusta conocer su experiencia en torno a lo que ha sido el proceso constituyente. ¿Nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia y qué te motivó a ser parte de la Convención Constituyente? A ver, ¿cómo ha sido la experiencia? La verdad que creo que ha sido una de las experiencias laborales más emocionales que me ha tocado vivir. Ha sido muy fuerte en el plano emocional, producto de que, por ejemplo, el tema de las jornadas laborales han sido muy, muy potentes. También estar alejado de nuestras familias, ya porque obviamente el trabajo se concentró mucho en Santiago. Entonces tuvimos que movilizarnos a arrendar para allá. Entonces, obviamente todo eso conlleva a pasar muchas horas también sola, muchas horas en el trabajo. Entonces eso en el plano emocional afecta. Ya no voy a mentir en esa situación porque es así nomás. Uh-huh. Y fue complejo el tema de también, yo vengo, claro, de la sociedad civil, de un movimiento social, siempre vinculado con el tema político, porque desde la organización siempre estuvimos empujando políticas públicas, pero debo también admitir que es muy distinto el trabajo desde la sociedad civil
a ya un cargo político e involucrado en la creación, lógicamente, de las normas constitucionales, también muy de la mano con partidos políticos y muy también de la mano con otras luchas sociales. Entonces, ese engranaje así de tantas situaciones, en un principio específicamente fue complejo, pero fue avanzando el tiempo y obviamente nos fuimos conociendo, fuimos ahí cada uno también mostrando el interés que teníamos en ciertos temas y luchando también para que quedaran consolidados en el proyecto. Así que eso a grandes rasgos, obviamente ha sido un proceso muy gratificante, específicamente con el tema de las luchas sociales. Los movimientos sociales fuimos escuchados, fueron incorporadas muchas de las demandas que venían desde las calles, desde las distintas vecinos y vecinas de los distintos territorios, y eso quedó plasmado en este proyecto constitucional. Así que por ese lado también valió cada desvelo y cada momento que fue ahí un poco duro. Eso por un lado. Y por el otro, que era la otra parte de la pregunta de qué es lo que me llevó. Bueno, como te comentaba, que yo vengo de un movimiento social, de la asociación Yo Cuido, que esta organización nace el año 2017, a finales del año 2017, y es una organización compuesta en la mayoría por mujeres que cuidamos a familiares con distintos grados de dependencia, ¿ya? Esta dependencia, en nuestros casos de la organización, es producto de alguna enfermedad crónica, enfermedades raras, discapacidad que no son autovalentes, y eso lo hace ser dependiente 100%. Y eso nos hizo reunirnos a un grupo de mujeres en un principio desde Villa Alemana, y por medio de redes sociales nos empezamos a organizar y nos dimos cuenta que la única forma de cambiar nuestro panorama, que era muy adverso, era luchar por creación de políticas públicas. Y así en ese trayecto nos dimos cuenta que lógicamente todo lo que nosotras tratamos de avanzar era imposible, producto de la Constitución que no nos permitía, porque todo tipo de cambio requería presupuesto. Y sabemos que obviamente el presupuesto hasta este momento tenía que ver solamente con condiciones que dirigiera el Ejecutivo. Así que ese fue como la mayor motivación, fue como hemos estado luchando en las calles, hemos estado luchando con políticas públicas, llegamos a un tope, nos damos cuenta de que no se puede avanzar más, no porque no queramos, sino que porque no se puede, y consideramos que es mejor que nosotras de estar con nuestras propias voces exigiendo lo que considerábamos que era lo justo y que tenía que estar a nivel constitucional. Por eso llegué. Sí, es súper estimulante escucharte, digamos, en el sentido del trabajo, el esfuerzo que ustedes han hecho para poder estar presentes. Porque el tema del cuidado ha tomado mucha fuerza gracias al trabajo que tú has realizado desde Yo Cuido, ¿cierto? Entonces, ¿me puedes contar cómo nace y cuál ha sido el trabajo que han realizado durante estos años? Ya lo desglosaste así muy sutilmente, pero profundicemos un poquito sobre eso mismo. Perfecto, mira, como te comentaba, la organización parte a finales del año 2017 por medio de redes sociales, donde lo que hago es hacer como una especie de anuncio, invitando a distintas cuidadoras de personas dependientes para que nos reuniéramos en Vía Alemana, porque nos iban a escuchar autoridades del Distrito 6, ¿ya? Esa era como la invitación inicial, sin saber a qué nos podía llevar ni nada, no estábamos organizadas, ni una cosa, era solamente en ese momento una mamá, que era yo, junto a mi hija que tenía parálisis cerebral. Y ese día logramos convocar a personas, fuimos escuchadas por las autoridades que todavía no asumían, porque asumían en marzo del 2018, y nosotras esta reunión la tuvimos en enero del 2018. Y desde ese momento hicimos los nexos con autoridades del sector, donde lo primero que nos dijeron fue se tienen que organizar, tienen que hacer una organización de la sociedad civil, porque es la única forma que las consideren, porque una no es ninguna. No tiene fuerza, y claro. Así partimos, o sea, fue algo muy orgánico, fue primero como te digo, por redes sociales, nos empezamos a reunir. Creo que lo más importante, lo que sentimos cada una de nosotras cuando nos empezamos a conocer en vivo y en directo, porque al principio fue todo por WhatsApp, sí, claro. Pero cuando nos empezamos a conocer,
fue el sentirnos identificadas la una con la otra, sentir que no estábamos solas, porque hasta ese momento eso era lo que nos hacían sentir, que estábamos solas al cuidado de un otro o de una otra, y que la sociedad no le importaba, ¿ya? Entonces era una realidad muy dura que cuando nos empezamos a organizar nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Y así fue como una bola de nieve que partimos, como te decía, en vía alemana, después se amplió para toda la quinta región, llegamos a Santiago, después a O'Higgins, y actualmente estamos en 7 regiones de Chile. Y con exactamente la misma problemática de la mayoría de mujeres, como te decía, que cuidan a familiares con distintos grados de dependencia que los hacen ser dependientes, y que hay un Estado ausente. Eso es como el común denominador de todas nosotras. Y con ese el sentirse identificada nos dio una fuerza tan grande que nos permitió sentarnos delante de distintas autoridades, ministerios, viajar a Santiago, hicimos marchas junto a otras organizaciones también. Entonces nos movilizamos de tal manera que se visibilizó algo que hasta ese momento estaba tan normalizado dentro de los hogares que no se hablaba, porque era normal que una mujer cuidara a un otro o a una otra. Y nosotros ese fue como el quiebre que hicimos, y de empezar a hablarlo. Y yo creo que lo más importante es que lo hablábamos desde, primero que todo, la vivencia, y segundo, desde de no víctimas. Nosotras nunca hemos sido víctimas, nosotras nos transformamos en protagonistas de nuestras propias historias, y eso nos dio también como el poder ante cualquier persona. No nos podía decir nada, porque era como ¿quién mejor que una sabe lo que es el cuidar? Y así empezamos a trabajar desde el año 2018, que nos armamos ya como organización, con proyectos de ley, hicimos marchas a nivel nacional, levantamos mesas de trabajo con distintos ministerios, fuimos a distintas misiones del Parlamento, tuvimos entrevistas por aquí, por allá, salimos en los diarios, en revistas, y todo fue por esta fuerza que tenía cada una de nosotras por separado en un principio, pero cuando nos unimos, la fuerza que tomamos fue realmente increíble, que nos ha llevado a realmente avanzar en forma muy importante en las distintas regiones, y no solamente a nivel político, sino que a nivel también de programas locales, de apoyos directos a las cuidadoras, de trabajo con los municipios, de trabajo con universidades también. Entonces, es algo súper transversal que obviamente parte desde una problemática súper sensible y vivida, y de una vulneración de derechos humanos. O sea, así nace Yo Cuido, desde una vulneración de derechos humanos. Y desde ahí empezamos a crear y armar esta organización que nos permitió avanzar en todos estos aspectos que te nombro. Así que eso. Oye, sí, es que desde esa tenacidad, desde esa lucha, desde ese esfuerzo, todas las diversas organizaciones de la sociedad civil hemos celebrado el reconocimiento del cuidado en la propuesta de la nueva Constitución, por todo lo que ustedes han hecho, por esta visibilización, ¿no es cierto?, del cuidado. Entonces, ¿qué se propone en la nueva Constitución con relación al reconocimiento del derecho al cuidado? Mira, nosotros cuando hablamos del derecho al cuidado, primero que todo es el derecho a cuidar, a cuidarse y al autocuidado. Siempre hemos estado desde esas 3 aristas. Y para lograr eso, lógicamente, nosotros lo que hicimos con el derecho al cuidado es mandatar al Estado de que tiene que crear un sistema integral de cuidado, ¿ya? Este sistema integral de cuidado también tiene que tener algunos ejes, que tiene que ser con financiamiento. Lo dejamos a nivel constitucional, que tiene que tener un financiamiento, y este financiamiento tiene que ser progresivo, también tiene que ser universal este sistema, tiene que está enfocado también a las personas que lo requieren con distintos grados de dependencia, como te decía, que son específicamente la niñez en general, personas con discapacidad que no sean autovalentes, personas mayores que no sean autovalentes, y también enfocados a las personas que ejercen los cuidados,
¿ya? Para ese, se podría decir como ese es el público objetivo, ¿ya? Claro. En el derecho al cuidado. Entonces, esos son los tres como grandes aspectos de este derecho, ¿ya? Que obviamente yo creo que uno de los grandes aciertos y ganancias que tuvimos es que esta creación del sistema tiene que tener un financiamiento. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado y lo que pasó específicamente en Uruguay fue que se creó el sistema, pero no tenía financiamiento garantizado. Entonces nosotros dijimos, no, esto es algo primordial que tenemos que lograr a nivel constitucional para ahí empezar a empujar, ¿cierto?, a toda esta creación de políticas públicas, de programas y obviamente todo con el foco en la corresponsabilidad social. Yo creo que esa también es un concepto que quedó instaurado a nivel constitucional de la corresponsabilidad social. Como te decía también, el punto es que todos los cuidados generalmente, ¿no? Obviamente es un porcentaje muy alto que lo ejercen las mujeres, también obviamente hay hombres que lo ejercen, pero es algo aquí de género, ¿ya? Es así, ¿ya? O sea, hay estudios, o sea, no es porque a mí se me haya ocurrido, sino que es así, Sí. ¿ya? Y entonces cuando hablamos de corresponsabilidad social está enfocada en dos áreas. Una es cómo logramos que este cuidado, ¿cierto?, haya más responsables, y estos otros responsables son el Estado, la comunidad, la familia, pero por otro lado también está esta equidad entre hombre y mujer, ¿ya? Donde tiene que dejar de ser responsabilidad solamente de una persona y específicamente de las mujeres. Entonces, por eso ese concepto también es súper importante y lo dejamos instaurado a nivel constitucional. Sí, con todos los antecedentes que tú has planteado recién, o sea, es sumamente importante instalar la cultura del cuidado, porque todos, ¿no es cierto?, y todas hemos sido cuidados y también hemos cuidado en algún momento, ¿ya? Tenemos familiares cercanos, en fin, hay muchos antecedentes. Y hoy ese rol radica en las familias con casi, tal como tú lo decías recién, casi nulo apoyo del Estado y la sociedad. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede avanzar en la construcción de esta cultura del cuidado? Al igual que todos los derechos sociales y específicamente este derecho que es nuevísimo, ya, o sea, realmente somos igual como bastante adelantados a nivel constitucional con este derecho, ¿ah? No hay muchas constituciones en el mundo que lo tengan. Eso también hay que destacarlo. Lo más importante, lógicamente, es trabajar a nivel interministerial, intersectorial, que son cosas que de repente quedan como en el bla bla, pero es como es fundamental que todos los ministerios empiecen a converger, empiecen a conversar, porque por ejemplo el tema de la crisis del cuidado es algo extremadamente transversal que toca muchos ejes, toca el Ministerio de la Mujer, toca el Ministerio del Trabajo, el ministerio, o sea, esos dos ministerios son como, bueno, y desarrollo social, lógicamente. Por supuesto, y el de la vivienda también, porque en este caso tiene que haber, ¿no es cierto? Todos, tal como tú mencionas, es sumamente transversal. Sí, es súper transversal. Entonces, lo primero, lógicamente, es que haya un trabajo intersectorial, interministerial, donde también participe la sociedad civil. O sea, eso es fundamental también, que cualquier intervención, cualquier programa, cualquier política pública relacionada con cualquier problemática, pero como nos estamos enfocando en los cuidados, con las cuidadoras, ¿ya? Claro, con las cuidadoras, porque o si no va a pasar lo que pasa siempre, que en todas las problemáticas donde vienen personas externas que no han vivido las situaciones y hacen lo que ellos creen que necesitamos. Y ahí es cuando se generan todos los problemas. Entonces acá lo que hay que empezar a hacer es una mesa, ¿cierto?, que permita sacar un trabajo, pero no las típicas mesas que te invitan y al final se saca un documento y no se hace nada. Acá tiene que haber un trabajo real, concreto, y que lleve, ¿cierto?, a generar estas políticas públicas donde se enfoque en la corresponsabilidad, donde se pueda ver los distintos programas existentes y cómo involucramos, ¿cierto?, a las cuidadoras, a los cuidadores principales para que puedan tener una autonomía. ¿Ya? Acá es fundamental que nosotros no podemos seguir perpetuando el cuidado, que eso es lo que pasa ahora, ¿ya? En este momento lo que se hace con todo lo que existe es perpetuar el cuidado en los hogares, a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo rompemos? ¿Y cómo lo rompemos? Exponiendo estos conceptos, llevándolo a empezar a hablarlo,
empezar a dejar de normalizarlo, llevarlo, el tema del cuidado es que desde los primeros años, es como cuando empezamos a hablar de educación sexual integral, cuando hablamos de estos temas que es como, de repente la gente se asusta un poco, es como, este derecho, este cuidado también tiene que ser desde los primeros años, ¿ya? Claro. Porque estamos hablando de igualdad, corresponsabilidad, ¿ya? Donde el hombre no crea que por ser hombre no va a tener responsabilidades en relación a los cuidados. Entonces es algo que hay que empezar a formar desde pequeño, ¿ya? Y obviamente trabajar también por la otra área que te decía. Se menciona también como muy importante lo que estábamos hablando recién, que se pueda crear esta creación de un sistema integral de cuidados, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo ves tú o cómo sueñas o cómo crees que debe ser este sistema y cómo podría impactar en la calidad de vida de las personas que cuidan y de quienes son cuidados? Mira, yo me imagino este sistema, primero que todo, que sea universal, ¿ya? Porque algo que no se ha considerado hasta el día de hoy es el grado de empobrecimiento que provoca a cada una de las familias el cuidar. Y eso debería ser integrado, por ejemplo, al registro social de hogares, ¿ya? El registro social de hogares es una ficha técnica, ¿ya? Algo que te permite medir y que dentro de ahí se pueda considerar los gastos relacionados con el cuidado. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la única forma también que puedan llegar apoyos directos a las familias y a las personas que lo requieran. Eso primero que todo. Porque, por ejemplo, nosotros dentro de la asociación también levantamos información en relación que perfectamente puede existir una familia, un núcleo, pongámosle 3 personas, un matrimonio con su hijo que tiene una discapacidad severa. Y pongámosle que ese matrimonio, por ABC motivo, recibe o gana con un trabajo remunerado 1 millón de pesos. Te aseguro que ese matrimonio, esa familia gasta 2 millones. Exacto, entonces, no, esa sí, familia es pobre. esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el registro social de hogares no evidencia eso. Entonces, ese sería como lo que uno se imagina que podría ser como la primera instancia para poder llegar a apoyos concretos y más directos a estas familias que en este momento no lo están recibiendo. Y que sea universal, que tenga este apoyo más directo, que fuese por los municipios, porque los municipios son los que están más cercanos al fin y al cabo a los vecinos y las vecinas. Entonces, y necesitamos también que sea algo donde se pueda colectivizar los cuidados, ¿ya? No este tipo de apoyo o ayuda que se dice ahora, porque no es apoyo, es ayuda asistencialista, claro. Que te entregan pañales, leche, ¿no? O sea, obviamente a una familia que está empobrecida, pucha, que te ayudan esas cosas, pero ¿es una solución? No. Acá lo que necesitamos es romper este círculo que ocurre dentro de los hogares, darle oportunidades a estas personas que ejercen los cuidados y también preponderar, ¿cierto?, a que haya una autonomía de las dos partes, tanto de las personas dependientes como de las personas que tienen que ejercer el rol de cuidador. Así que yo así me lo imagino, colectivización de los cuidados, espacios que te den oportunidades ya dentro de la comunidad. No tiene por qué, estas personas no tienen por qué encerrarse en sus casas. ¿Cómo no va a existir ningún tipo de acceso a nada? Y eso es lo que pasa ahora. Exacto. No, yo te entiendo perfectamente lo que tú planteas. Y en este momento en que hemos ido desarrollando la conversación, yo tuve oportunidad de vivir fuera de Chile y vi cómo el Estado se preocupaba de las personas que debían ser cuidadas, ¿ya? Entregándole cubriendo todas sus necesidades, ¿cierto? Los niños con dificultades, que tenían ciertas discapacidades, iban a los jardines infantiles y tenían todo el apoyo, desde el jardín infantil. Los padres tenían todo el apoyo para poder tener las casas adecuadas para que los niños pudieran vivir tranquilamente. O sea, es soñar con una instancia como esa de parte del Estado de Chile sería pero formidable. Y el hecho de que ustedes lo hayan incorporado con su lucha dentro de la Constitución es el primer paso, digamos, para que pudiéramos llegar a tener este sistema integral de cuidado para todos y todas, ¿no? También se menciona en la propuesta de la nueva Constitución, Mariela, el reconocimiento del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico.
¿En qué consiste y cómo impactaría en la calidad de vida de las personas que ejercen el trabajo doméstico y de cuidado? Que, tal como lo decíamos, es el ejercicio que hacen muchas mujeres mayores hoy día, ¿no es cierto? Sí, mira, como lo dice el título, que es el reconocimiento del trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Nosotros lo estamos dejando a nivel constitucional, que se reconozca primero que todo que es algo que da valor, o sea, que tiene valor, ¿ya? Tiene un valor social, tiene un valor económico, ¿ya? Primero que todo, hay un estudio también de comunidad mujer que se hizo que evidenciaba lo que era, como producto del PIB, ¿ya? Del Producto Interno Bruto, lo que significaba, y era la actividad económica que es más alta, ¿ya? Pero que no está considerada como una actividad económica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta norma es que sea considerada como una actividad económica, con valor social, ¿ya? O sea, que sea considerada, porque es la base de la sociedad. O sea, si no existe este trabajo, la sociedad tampoco existe, la sociedad no funciona, ¿ya? Entonces, ese es el valor que le estamos dando por un lado. Y obviamente al reconocerlo, también lo que estamos buscando, y sale en la norma, es que se creen ciertas políticas públicas y programas enfocados hacia las personas que lo ejercen dentro de los hogares. ¿Qué quiere decir eso? Que también nos han preguntado en otras ocasiones, ¿se va a pagar? Eso a nivel constitucional nosotros no lo dejamos establecido. Claro. Sí lo dejamos a tal punto que se puede generar una política pública enfocado o que se pueda llevar a eso, ¿ya? Entonces quedó abierto para generar una política pública en relación a eso. Nosotros a nivel constitucional lo que hicimos fue el reconocimiento y la posibilidad de creación de políticas públicas y programas. Y por el otro lado, que fue el segundo inciso que aprobamos después del reconocimiento, fue el tema de la redistribución del trabajo, la importancia, ¿cierto?, de que, y ahí tocamos clarísimo el tema de la corresponsabilidad social, porque ahí hablamos de la redistribución del trabajo, o sea, de la división de la responsabilidad. O sea, imagínate a lo que estamos entrando, ¿no? Donde cuando hablamos de división de responsabilidad, hablamos, como te decía hace un ratito, de esta corresponsabilidad social, donde metemos a los distintos actores y también decimos, basta acá, esto no solamente es responsabilidad de una sola persona. Y también hablamos de los mecanismos redistributivos, ¿ya? Y decir, ¿y qué son los mecanismos redistributivos? Porque ahí lo pusimos ahí en el segundo inciso, y que tiene que ver, ¿cierto?, por ejemplo, con la creación de salas cuna, con la colectivización del cuidado, que también te lo comenté hace un rato, con los permisos laborales. Todos estos mecanismos son mecanismos redistributivos que va a permitir, ¿cierto?, que se divida la responsabilidad. Y que de una vez por todas, por ejemplo, las mujeres que quieran desarrollar otros roles en su vida, lo puedan hacer, ¿ya? Porque no van a... porque se van a generar las instancias para que puedan participar en su vida social, su vida política, etcétera, en todos los roles, que actualmente eso es lo que no pasa. Claro, no, yo lo entiendo perfectamente lo que tú estás planteando, porque yo vuelvo a unos años atrás, como te decía, y veo eso, o sea, la mujer puede hacer su vida normal, donde están las instancias para que otros cuiden a su hijo, a su hija, a su familia, ¿te das cuenta? Y puedan hacer esa vida normal, desarrollándose en otros aspectos, no solo en el cuidado. Lo que pasa, Óscar, es que acá en Chile específicamente la vulneración de derechos es tan grande, ¿ya? Sí. O sea, acá hay vulneración de derechos no solamente hacia las mujeres que hemos tenido que ejercer ese rol, sino que hacia las personas con discapacidad, hacia las personas mayores, y por eso pasa esta crisis de los cuidados, ¿ya? Porque se ha vulnerado derechos reiteradamente y durante muchos años, ¿ya? Entonces, por eso pasa esto. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Yo, como te digo, te escucho y me encantaría poder ver algo reflejado a partir de la nueva Constitución, del nuevo periodo para este nuevo Chile que viene, algo de lo que yo conozco, digamos, o vi, ¿no es cierto?, en algún momento fuera de Chile. Mariela, el plebiscito considera el voto obligatorio. Entonces, sabemos también que diversos grupos que han sido llamados históricamente excluidos, como las personas que cuidan y las personas mayores, se les dificulta mucho poder ir a votar. ¿Cómo crees tú que se puede avanzar por unas elecciones más inclusivas? Mira, por ejemplo, bueno, tú comentaste al principio que ustedes trabajaban con Ahora Nos Toca Participar, ¿cierto? Sí, correcto.
ahora nos toca participar. Nosotras como Asociación Yo Cuido también hemos trabajado con ellos en el tema del voto inclusivo. Y una de las cosas que se han estado actualmente, creo que mañana, hay una reunión con CERVEL, ¿ya? Porque es algo, o sea, primero que todo es un voto obligatorio, ¿ya? Pensemos en las personas que tienen dificultad para moverse, personas mayores que no tienen cómo llegar a los sitios donde les toca votar. Entonces hay que crear mecanismos, ¿cierto?, que pueda permitirle ejercer su derecho, porque es un derecho a voto, ¿ya? Y eso es responsabilidad, ¿cierto?, del servicio público. Y eso es algo que se ha estado trabajando desde la sociedad civil, desde distintas organizaciones, poniendo el punto, poniendo también la premura. Estamos hablando que nos quedan un par de meses y todavía no se genera la instancia real para que, por ejemplo, exista un voto por, ¿cómo se llama? Por correo, un voto postal, por ejemplo, que son diversas modalidades. Hay diversas modalidades, pero también se podría habilitar, claro, se podría habilitar el voto anticipado, con el cual se habilita el sistema una semana antes, digamos, de la fecha de la elección. Entonces son instancias que nosotros también hemos dado a conocer en ahora nos toca participar como Gerosum, hemos participado en algunas reuniones y hemos hecho notar también esta necesidad. Nosotros desde la Asociación Yo Cuido también lo hemos hecho y hemos estado ahí trabajando con ahora nos toca participar por lo mismo y yo creo que eso es súper importante y esa es la fuerza también que tenemos desde la sociedad civil, estar empujando demandas que son ciudadanas, ¿cierto?, que afectan a mucha gente y que lamentablemente de repente nuestras autoridades no lo toman en cuenta, siendo que en este momento más que nunca yo creo la importancia del tema del voto y de la obligatoriedad para el plebiscito de salida y que hay mucha gente que quiere votar y por a veces motivo pucha que se les hace muy difícil. Entonces hay que mover eso, hay que seguir haciendo la fuerza. Exactamente, hay que luchar, porque CERVEL ha tenido, se basa, ¿no es cierto?, en que es un organismo que realiza muy bien su tarea, pero cuesta sacar adelante otro tipo de propuestas que ellos no las tienen consideradas. Sí, lo que pasa es que como muchos organismos es para gente sana. Sí, tienes razón en eso. Oye, Mariela, ha sido muy agradable toda esta conversación, ha sido muy amplia, muy enriquecedora para nosotros conocer todas estas propuestas que ustedes han hecho. Y para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje o tu llamado a nuestra audiencia para seguir participando en este proceso? Primero que todo, a las personas mayores, tuvimos el privilegio de trabajar allá en Santiago con una mesa de personas mayores donde estaba también la organización de ustedes, donde había, creo, no quiero mentir, pero creo que son 12 organizaciones, ¿o no? ¿Que se unieron? Sí. Más o menos, son sobre 10 organizaciones que tuvieron la visión y el compromiso de juntarse, reunirse y luchar por un objetivo en conjunto y lo consiguieron. Yo creo que y eso yo creo que pucha que de repente es complicado, pero lo hicieron tan bien que tuvieron la capacidad de incidir con los constituyentes, con la norma que quedó para personas mayores. Entonces, el nivel de participación que tuvieron en la creación y en el acompañamiento, en la presión también. Sí, también estuvimos ahí varias veces, sí, hasta el día que se votó también. Hasta el día que se votó. Entonces, yo creo que más que todo invitar a todas las personas mayores que escuchen este espacio es a confiar en el trabajo que hicieron las personas mayores que participaron en la creación de la norma que es para ustedes. Mariela, infinitas gracias nuevamente, ha sido un agrado poder conversar contigo y esperamos que en una próxima oportunidad, si es necesario, volver a conversar para ver cómo se ha dado todo este proceso para que después del 4 de septiembre tengamos el Chile que todos queremos. Mariela, un abrazo, muchas gracias. Queridos amigos, y así hemos llegado al final de este nuevo capítulo de esta temporada donde las personas mayores en la nueva Constitución. Un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Finalizamos así una edición más de Las personas mayores en la nueva Constitución.
Les invitamos a participar e informarse de este histórico proceso donde estamos convocadas todas las generaciones. Escucha nuestros capítulos a través de Radio Conexión en Los Vilos, Radio Bajay, Radio La Voz del Budi y a través de Spotify búscanos como Las Personas Mayores en la Nueva Constitución. Síguenos en redes sociales como Hierosum. Nos vemos en una próxima oportunidad.